7, 6, 5. 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Yo de pequeño siempre estábamos veraneando en Málaga, en Torre del Mar. Viví en Madrid, pero considero Málaga parte de mi casa porque por lo menos 5 meses del año, entre verano, Navidades, Semana Santa. Cuando era pequeño también se dio la casualidad de que, bueno, primero mi padre era piloto, entonces pasé mucho tiempo en la cabina del avión, despegando, aterrizando. Ahora no se puede hacer, pero en aquellos tiempos sí. Y mi madre, que era azafata, me inculcó mucho lo de que podía hacer lo que quisiera, que si tenía unos sueños tenía que perseguirlos. Entonces, entre el trabajo de mi padre y el impulso de mi madre, como que se conectaron para que me interesaran las cosas de aviación y después el espacio. O sea, fue algo como una evolución de eso. Me encantaba ver y aprender de aviones comerciales y militares, y después empecé a engancharme a lo que estaban haciendo en el programa espacial, viendo las cosas que hicieron en el Apolo. Yo no había nacido todavía durante todo el programa Apolo, pero hay tantos documentales y ver lo que hacían y toda la historia de cómo hicieron los cohetes y todo eso. Y después del trabajador espacial, si ves un vídeo del trabajador espacial, cómo empieza el lanzamiento y todo vibrando y sale ese monstruo con los astronautas, o sea, a mí eso me cautivaba. Entonces decidí en un momento que eso era lo que quería hacer yo. Me acuerdo de ver un documental del trabajador espacial, y el documental no solo salía lo que son los astronautas en el espacio, sino que también hablaban de la gente que trabajaba en la construcción, los controladores de vuelo en el centro espacial. Entonces era un poco una historia de todo el equipo, que sí, culminaba con los astronautas en el espacio, y entonces como que me dio una perspectiva de que había mucha gente que trabajaba en eso, y todos los trabajos de los que hablaban en este documental me parecían un sueño. Entonces yo creo que fue ese momento, y igual tenía, yo qué sé, 10, 11 años, o sea, era muy chico, pero en ese momento pensé que lo iba a intentar, que merecía la pena. O sea, si todas esas personas que estaban, igual los astronautas se ven un poco distantes, como algo imposible, pero si todas esas personas lo podían hacer, ¿por qué no yo? Entonces ese fue el momento en que decidí hacerlo. Yo sabía el objetivo, el sueño, que era ser astronauta o trabajar allí. Y sabía dónde estaba. La verdad es que no tenía muy claro el camino desde donde estaba hasta el sueño. Entonces hay cosas que no se pueden controlar en la vida. Y yo lo que decidí es hacerlo paso a paso. O sea, sabía dónde quería llegar y digo, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Pues estudiar algo de ciencias, ingeniería. Y si vas a estudiar, ¿dónde? Pues igual me ayuda a estar cerca de algún centro de Kennedy, entonces irme a Estados Unidos a hacer la carrera. Y una vez que estás haciendo la carrera, ¿cuál es el siguiente paso? Pues puedo conocer a alguien que está en la NASA y igual hacer un proyecto para... ¿Y cuál es el siguiente paso? Entonces fui como un poco de paso a paso, siempre con el objetivo en mente. Y eso parece muy fácil, pero es muy difícil porque hay muchas cosas que te distraen. La gente que lo consigue hacer siempre no pierde el enfoque en el objetivo, no se olvida de su sueño. Y si eres constante en eso y no te distraes porque es muy difícil, te prefieres hacer otras cosas, prefieres salir en vez de estudiar, pues si no te distraes, la gente que lo consigue es el camino de hacerlo. Algo también que he aprendido en el camino a hacerlo es que no hay un camino exacto. Hay muchos caminos que te llevan al mismo sitio. De hecho, me estabas hablando de Sara. Cuando he hablado con la gente
que hace la elección de los astronautas y con los astronautas propios, te dicen ellos y te das cuenta que no hay un camino exacto. Hay mucha gente que piensa, tengo que ser piloto privado, tengo que hacer tal, tengo que hacer cual. No. Lo que quieren son gente que hace lo que tiene pasión en ello, lo que le gusta, y son muy buenos en eso. Y después hay algunas características que se acercan más a lo que es ser astronauta que otras, pero no tienes que seguir un camino que te ha dicho alguien que es lo... Tienes que hacer 4 pasos para llegar. No, tienes que hacer lo que te gusta. Y si tienes pasión por ello, vas a ser muy bueno en ello. Y si eres el mejor, pues te abren muchas puertas, incluidas las de ser astronauta. Mi camino específicamente fue hacer ingeniería. Yo hice una carrera en ingeniería de teleco y otra en ciencias espaciales, que es algo como física. Y después hice proyectos enfocados a naves espaciales, el diseño de naves espaciales o misiones en la universidad. Hacer proyectos mientras estás en la universidad es muy importante. Por ejemplo, en mis charlas en universidades he conocido muchos estudiantes y ellos aquí en España están haciendo mucho más de lo que hice yo. Ya, están trabajando en proyectos de CubeSats, están mucho más preparados que yo, de lo que yo me acordaba en ese momento. O sea, y son aquí, gente de Málaga, de Sevilla, de Granada, de Madrid. Entonces yo creo que la gente ya está haciendo ese camino. Es muy importante conocer a la gente que está ya trabajando. Y de hecho, cuando hablas con las empresas, yo he estado hablando con CEOs de empresas en España y en Europa que trabajan en el espacio y están buscando a gente. O sea, no hay que hacer algo... Es que te están buscando. Si eres estudiante y estás en esto, te están buscando. Entonces, intenta informarte de hecho, puedes mirar empresas aeroespaciales en la ciudad que estés tú y llamarles y decirles si tienen proyectos para estudiantes, incluso aunque no te pagan ni nada. Y ponerte en eso, conoces a todo el equipo. Y de ahí se te abren más puertas, paso a paso. Mis estudios empezaron en Madrid. Yo fui al instituto en Tres Cantos, que de hecho es el sitio ahora que tiene muchas empresas aeroespaciales. Total casualidad, pero he estado allí, los he visto todos. Entonces en Tres Cantos en Madrid hice hasta tercero de BUP, el bachillerato, y el último año me fui como estudiante extranjero a Estados Unidos para aprender ya el inglés antes de ir a la universidad. Entonces estuve de intercambio en Nueva Jersey y en Nueva Jersey fue donde trabajé con mis profesores. Me acuerdo de uno de informática que le dije lo que eran mis sueños y él me dio como la información para ver diferentes universidades que hacían este tipo de cosas. Entonces, mientras estaba aprendiendo inglés, también me estaba informando de qué universidades y qué carreras eran más cercanas a lo que yo quería hacer y encontré una carrera en una universidad de Florida que estaba muy cerca del Centro Espacial de Kennedy, se llamaba Florida Institute of Technology, y allí hice ciencias espaciales. Y cuando vi las clases de eso, todo me interesaba. Entonces dije, bueno, voy a hacer eso. Me fui a Florida para hacer la carrera allí. Estuve 4 años y medio al final terminé haciendo 2 carreras. Y en la Universidad de Florida, pues eso, busqué tienen muchas conexiones con el Centro Espacial de Kennedy. Hice proyectos allí, clases de diseño de satélites y misiones espaciales. Como estaba haciendo teleco, la segunda carrera, tuve que darme un verano extra para terminar eso. Y mis compañeros que se gradúan conmigo en ciencias espaciales, algunos de ellos les contrataron la NASA. Ese año, específicamente en 1997, era el año de la primera misión de la Estación Espacial Internacional. Entonces, la NASA estaba contratando a mucha gente para hacer el equipo de centro de control, para hacer los controladores de vuelo. También estaban contratando a mucha gente para entrenar a los astronautas de la Estación Espacial y también para cosas de diseño. Entonces, mis compañeros me dijeron que había muchas oportunidades y una vez que entré, como había tanta actividad para certificar a controladores de vuelo para las misiones que venían, pues inmediatamente, o sea, estuve 6 meses aprendiendo un poco, inmediatamente me metieron, porque se dieron cuenta que mis características eran, o sea, a mí me encanta la presión, me encanta trabajar en cosas de estrés y resolver problemas. Hay gente que no son muy inteligentes y son muy buenos ingenieros, pero no en ese modo de presión, que
te están hablando mucha gente, tienes que tomar decisiones, pero eso es lo que yo soy bueno. Entonces, por esas características me metieron en el entrenamiento y me certifiqué muy pronto, a los año y medio, normalmente son 2 o 3 años. En mi primer día de trabajo en la NASA, primero lo que te hacen es darte las credenciales y todo, y después el edificio de donde están los controladores de vuelo está al lado del edificio donde están todos los astronautas. Entonces llegué, aparqué mi coche y fui hacia mi oficina y me crucé con varios astronautas que venían de entrenarse y iban a su oficina. Me crucé con directores de vuelo que yo conocía de reportajes de la NASA, porque como era tan fan, siempre estaba mirando las misiones, conocía a la gente que controlaba todo. Entonces era como que yo era parte de eso, que había estado estudiando y que eran como celebridades para mí, y me los crucé y trabajaba con ellos. Entonces fue increíble. Claro, después ya empiezas a meterte más en el día a día y tienes tus responsabilidades y empiezas a ser el experto de ese tipo de cosas. De hecho, yo, como antes de un año de estar allí, ayudé a entrenar a las primeras expediciones de astronautas que fueron a la Estación Espacial. Y aquí tienes un astronauta que es muy veterano, ha ido al espacio como 4 veces, va a ser el primer comandante de la Estación Espacial Internacional, y yo le estaba dando una clase de una cosa del sistema eléctrico increíble. Otra anécdota que me acuerdo muy bien, y fue muy pronto, al año 2 de estar allí, John Young, que fue el primer comandante del trabajador espacial, una persona que había estado en misiones de Gemini y de Apolo, había ido a la Luna, él había andado a la Luna. Era ya muy mayor, pero todavía estaba en activo de astronauta, o sea, no iba a volar más, pero estaba en el equipo de astronautas y no se había retirado oficialmente. Pero él iba a muchas reuniones para dar su opinión. Y me acuerdo que yo iba a dar una clase, no una clase, sino que iba a presentarles cómo íbamos a manejar en operaciones unos sistemas importantes del sistema eléctrico. Y me acordaba que estaba ya nervioso porque iban a venir directores de vuelo, que eran nuestros jefes en el centro de control, y de repente apareció él, un astronauta que ha estado en la Luna, que fue el primer comandante, o sea, una celebridad para mí, y vino a ver la presentación y me hizo preguntas, y además salió bien, y me dio muchísima confianza de ver que sí, me hizo preguntas difíciles, pero tuvimos una conversación y satisfacieron mis respuestas, y como que me dio un impulso y confianza para seguir haciendo. Cuando era más joven y era controlador de vuelo, hacía cosas como... La Estación Espacial Internacional tiene paneles solares que son como de 100 metros. Y yo mandé comandos para sacarlos una vez que había montado, entonces, y manejarlos, posicionarlos. Entonces era muy visible, pero era algo que yo no había diseñado. O sea, sabía cómo operarlo y lo estaba operando, era yo el que mandaba los comandos. Pero ahora veo la nave y veo mis huellas en la nave. Veo la misión y son cosas que yo directamente he dirigido y diseñado y fueron mis ideas. Hay componentes de la nave que yo integré específicamente y trabajé con los ingenieros de diseño y juntos con los astronautas ideamos los planes de lo que se necesitaba, hicimos el diseño, lo integramos en la nave y planeamos las operaciones. Entonces, cuando veo estas misiones que tienen una repercusión mundial, por ejemplo, nuestra nave Orión llegando a la Luna, me veo a mí en ellas. O sea, me doy cuenta de que he tenido un impacto muy importante en la historia de una nueva era de exploración espacial. Yo ahora mismo soy el manager de un equipo grande de ingenieros que ayudan a integrar el módulo de servicio europeo en la nave Orión. Entonces, la nave Orión tiene diferentes componentes. Tiene la cápsula donde va la tripulación y tiene el módulo de servicio que tiene los tanques de combustible, los paneles solares, los motores, los sistemas térmicos. Ese módulo se hace en Europa, de la Agencia Espacial Europea, pero nosotros ayudamos mucho desde la NASA a que todos los requerimientos de la capacidad que tiene que tener sean acertados, lo que necesitamos para las misiones. De hecho, les mandamos componentes como los motores desde Estados Unidos para que los integren en el módulo de servicio. Entonces mi equipo hace todo eso.
trabajando con la Agencia Espacial Europea. Yo hablo con gente en Europa de Airbus o de la ESA todos los días casi. Entonces yo dirijo a mi equipo cuando hay problemas y hay que tomar decisiones, pues yo participo en eso. Mi jefe es el jefe del programa Orión y a veces hay que elevar las decisiones a ese nivel. Entonces yo como que trabajo en que saber lo que hay que decidir, cómo hay que decidirlo, generar opciones para eso y integrar. Una vez que ya está construido ese módulo de servicio, hay que integrarlo con el resto de la nave, la cápsula, hacer todas las pruebas. Eso lo hace también mi equipo. Y una vez que estamos haciendo las operaciones, pues integramos a nuestros colegas de la Agencia Espacial Europea y de Airbus en el equipo de operaciones. Entonces yo tengo un rol en el equipo de management de la misión. Cuando no van las cosas como habías planeado, hay que tomar decisiones de qué vamos a hacer diferente, vamos a continuar con la misión, tenemos que volver, vamos a cambiar los planes. Y yo tengo un rol de participar en tomar ese tipo de decisiones. En el sector aeroespacial es muy importante la colaboración, porque todo el espacio es tan difícil, es uno de los desafíos más grandes que hacemos en cualquier aspecto de ingeniería, y las diferentes perspectivas, las diferentes experiencias de diferentes agencias espaciales, empresas, es importantísimo para resolver problemas y resolver los desafíos que tenemos delante nuestra. A veces, al principio, es más fácil si eres hermético, porque no tienes que trabajar en diferentes zonas de tiempo. Por ejemplo, yo todos los días trabajo desde Cleveland, Houston está 1 hora antes nuestra, Denver, que es donde está la compañía Lockheed Martin, está 2 horas antes, y los europeos están 6 horas más tarde. Entonces, sí, para organizar reuniones es un poco una locura. Después tienes las diferentes culturas y las formas en las que la gente discute de cosas, y tienes que ser un poco político y diplomático en cómo... Pero una vez que pasas ese tipo de desafíos, que igual a veces es un poco más complicado, los beneficios son 1000 veces más importantes que esos pequeños problemas de que te estoy contando. Entonces al principio hay gente que parece que quiere hacerlo más hermético para no tener que hacer ese tipo de cosas, pero una vez que incorporas a todo el mundo, y lo volvimos a ver en la misión Artemis 1, donde tuvimos algunos problemas y fue el equipo entero con nuestros colegas europeos sentados al lado nuestro en las consolas de centro de control, los que nos permitieron resolver cosas muchísimo más rápido de lo normales. Y lo mismo cuando tenemos problemas de cosas de técnicas e ingeniería. Nuestros colegas europeos tienen una perspectiva que a veces no la tenemos nosotros, y no solo es Estados Unidos y Europa, es diferentes empresas que nos ayudan tienen experiencias con otros problemas que tuvieron en el pasado y nos ayudan a resolver cosas. Y también dentro de nuestro equipo nos gusta tener diversidad para un poco de cambio de ideas. Si todo el mundo es de la misma forma, ha venido del mismo sitio y piensa de la misma manera, va a haber problemas que se te escapan. Entonces por eso la diversidad, desde hombres, mujeres, a personas con diferentes backgrounds, es muy importante. 3, 2, 1. We have liftoff. Yo creo que la irrupción de empresas privadas en el sector espacial, a veces trabajando con las agencias gubernamentales y a veces no, ha sido muy importante y además beneficioso para todos en el sector espacial. Es verdad que la NASA anteriormente tenía un poco más de control y era la que llevaba todo y hacía todos los contratos, pero nosotros mismos nos dimos cuenta de que igual esa no era la mejor manera de hacer un programa que es sostenible en el futuro. Porque los programas de gobierno, con el modelo que teníamos antes, pues sí, hay cosas que hay que hacerlas de esa manera porque cuestan mucho y no hay los beneficios inmediatos económicos para que empresas privadas estén interesadas. Entonces hay cosas que tenemos que hacer, pero después nos dimos cuenta que si involucramos a empresas privadas y les damos su espacio y flexibilidad,
ellos traen unas innovaciones y nuevas ideas que son necesarias. Por ejemplo, SpaceX y Blue Origin haciendo cohetes que se pueden utilizar varias veces. Llevamos muchísimos años intentando bajar el precio de llevar a satélites a la órbita y habíamos hecho diferentes cohetes, diferentes diseños, pero nada realmente que cambiase el modelo. Y de repente llegaron estas empresas y por sus ideas que tenían y el modelo donde querían ganar dinero, pues de repente introdujeron esta innovación y ahora todos somos beneficiados. Entonces nos hemos dado cuenta de eso y estamos cambiando los modelos en los que contratamos y hacemos estos programas. Un modelo que es una mezcla entre los proyectos gubernamentales como Orión y el SLS y proyectos como llevar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional, que lo hemos hecho durante 20, 25 años. Sabemos cómo hacerlos, lo pueden hacer ellos y nosotros contratamos los servicios. Y, por ejemplo, la nave de alunizaje que vamos a utilizar desde la órbita de la Luna hasta la superficie y vuelta a la órbita de la Luna, vamos a contratar a SpaceX y Blue Origin para que ellos hagan la nave con nuestra ayuda. La financiamos los dos por las dos partes y después nosotros compraremos los servicios de llevar a los astronautas desde la estación hasta la superficie. Ha habido una explosión en la zona comercial de la órbita cercana a la Tierra de compañías privadas que quieren hacer sus propias estaciones espaciales, llevar a turistas. O sea, hay una industria enorme ahora. Queremos duplicarla también en la Luna. Lo que es muy difícil hacer ahora mismo es volver a la Luna, hacer una base en la Luna, desarrollar nuevas tecnologías para hacer minería o extracción de materiales. Entonces, en eso va a haber mucho impulso gubernamental. Pero cuando quieres hacer eso, hay muchos servicios que vamos a necesitar como comunicaciones, sistemas de GPS, la Luna, logística de llevar carga y devolver carga hacia la Tierra, que creemos que la empresa privada lo puede hacer. Y nos encantaría poder comprar esos servicios en vez de tener que hacerlos nosotros. La cronología del programa Artemis, que es una nueva era de exploración espacial para volver a la Luna y aprender para dar el siguiente paso a Marte, pues mira, va a estar... ya hicimos la primera prueba de la nave Orión y el cohete SLS, sin tripulación, pero para probar que todos los sistemas funcionan perfectamente y son seguros para los astronautas. Lo hicimos al final del 2022. La siguiente misión es otra prueba en la que llevaremos astronautas y haremos una pasada por la Luna para probar todos los sistemas relacionados con los astronautas en sí. Y esa va a ocurrir, lo tenemos planeado para septiembre, más o menos septiembre de 2025. Una vez que hagamos esa prueba, ya sabemos que la cápsula y el cohete están bien. En paralelo estamos haciendo la nave que llevará a los astronautas a la superficie. Y esa misión Artemis 3, que llevará al siguiente hombre, la primera mujer, la primera persona de color, a la superficie de la Luna, será más o menos en septiembre del 2026, más o menos. Y a partir de ahí empezaremos a hacer misiones todos los años que serán para construir la nave Gateway, que es una estación espacial alrededor de la Luna, y también para llevar a los astronautas que bajan a la superficie y hacer misiones en la superficie de la Luna todos los años. Todo el proyecto Artemis, la verdad es que es un campo de pruebas, y ir a la Luna para hacer un campo de pruebas y desarrollar tecnologías y ciencia que necesitamos para ir a Marte. ¿Y por qué lo estamos haciendo? O sea, ¿cuál es el beneficio? Para empezar, explorar otros planetas, tener la capacidad de los humanos de poder ir a otro planeta y vivir en otro planeta es como fundamental. Entonces no es una cuestión de ¿por qué lo hacemos en medio de otras cosas? Es que lo tenemos que hacer. Para empezar, Marte, por ejemplo, es un planeta que podría parecer como la Tierra miles de millones de años y algo cambió, ahora es totalmente árido. ¿Por qué ocurrió eso? Tenemos que investigarlo. Y si nos ocurre a nosotros, ¿qué podemos hacer como humanidad? No puedes despertarte un día y decir, hoy tenemos un problema, cambio climático, lo que sea, tenemos que ir la humanidad para sobrevivir, tenemos que ir a otro planeta. No ocurre, cada generación tiene que aportar su evolución. Y es tan difícil hacer eso, que requiere varias generaciones siempre, pero las tecnologías que desarrollas para poder hacerlo tienen un impacto en lo que hacemos todos los días nosotros inmediato. De hecho, en el programa Apolo, uno de los problemas que tenían eran las computadoras en aquel momento eran como una casa entera, una habitación para tener una computadora muy simple.
Y ellos tuvieron que transformar eso en algo que podían poner en la nave. Eso fue inmediatamente un impacto en toda la tecnología de computación. Imagínate ahora, en el teléfono, tenemos una computadora mucho más potente que en aquel momento. Todo eso empezó porque queríamos ir a la Luna con astronautas. Materiales especiales que protegen a los humanos de radiación, materiales que son mucho menos pesados que los que teníamos antes, que los necesitamos para hacer la nave, porque la nave no puede ser súper pesada, no llegamos a la Luna. Entonces tenemos que hacer investigación en qué materiales son fuertes, resistentes, pero mucho más ligeros. Eso tiene un impacto directo, inmediato, en cosas que hacemos ahora. En cuestión médica, hay muchas medicinas que se pueden hacer en el espacio porque puedes estudiar su forma natural sin gravedad. Y ha habido mucha investigación y avances en cosas de biomedicinas que la hemos descubierto en el espacio. Aparte de eso, materiales más resistentes, más fuertes. Vamos, hay un montón de... La tecnología que vamos a desarrollar simplemente para conseguir nuestro objetivo va a tener un impacto inmediato. Ya lo conocimos durante el programa Apolo, el trabajador espacial, la Estación Espacial Internacional, y ahora lo vamos a hacer mucho más en el programa Artemis, volviendo a la Luna y eventualmente yendo a Marte. Aparte de eso, hacer cosas que parecen ciencia ficción, por ejemplo, tener una base en la Luna, diferentes astronautas, los niños, como yo fui cuando estaba veraneando en Torre, aparte de salir por la noche y tal, hay muchas distracciones, pero le pones eso enfrente y vas a inspirar a generaciones de futuros ingenieros, médicos, gente que divulga de esto, en vez de hacer otra de las distracciones que hay, por ejemplo, con social media y todo eso. Esto es una inspiración buena, es una distracción buena. Eso es otra parte muy importante de por qué lo tenemos que hacer.